Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fotografregando. Bienvenidos a una nueva entrega, la tercera, si mis cuentas no me fallan, sobre cómo viví Creo que nos equivocamos. el primer estado de alarma trabajando todos los días en la calle. En el capítulo anterior, si os acordáis, nos habíamos quedado con mi primera visita a la morgue improvisada del Palacio de Hielo de Madrid. Esto era a mediados de abril, casi finales, y a partir de esos días, los fotógrafos en general, aunque hablen en primera persona, nos enfrentamos a nuestro pequeño particular desafío. Pues claro que sí. Que era encontrar información que cubrir. Porque, aunque es cierto que había información que cubrir, por supuesto, pues no era información accesible para los medios de comunicación. Es decir, en las UCIs había mucho que contar, en los hospitales había mucho que contar, en las residencias había mucho que contar, pero no teníamos acceso a ellas. Por más que pedíamos permisos para entrar, para que nos dejasen hacer fotos, los permisos eran sistemáticamente rechazados. Sí que fue decepcionante, tío. Mi problema, por así decirlo, era menor, porque yo tuve mucha suerte y tuve, la verdad, un equipo de producción inmenso. Mi coordinador y mi equipo de gente de edición se reciclaron muy rápidamente y se convirtieron en buscadores de información, haciendo llamadas, buscando en internet, contestando correos, para lograr información gráfica no solo relevante, sino que nos dejasen acceder a los sitios. El problema era que mis compañeros freelance estaban en la misma situación que yo, pero no tenían apoyo absolutamente de nadie. De hecho, hubo bastante gente, iba a decir algunos, pero hubo bastante gente que, aun trabajando de forma sostenida para un medio de comunicación, estos medios, pues básicamente dejaron de contestar el teléfono y prácticamente les dijeron: si encontráis algún tema, nos lo mandáis. Quédate donde estás, cara de alfombra. Pero los propios medios de comunicación no hicieron especialmente muchos esfuerzos para echarles una mano, para coordinar temas, para hacer información, vaya. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió que de forma un poco improvisada, todos los fotógrafos, o una buena parte, nos empezamos a coordinar entre nosotros, pasando, no iba a decir pasando por encima, no exactamente, sino pues ignorando una cadena de, entre comillas, una cadena de mando, y nos fuimos informando unos a otros directamente de los temas que iban saliendo. Siempre, por supuesto, manteniendo pues ciertas reservas en temas que sí que fueran específicos de un medio de comunicación. Es decir, si, ejemplo, la agencia F negocia entrar en una UCI, un ejemplo, pues yo no me voy a ir con el fotógrafo de la agencia F a esa UCI, porque es una información de F. Arrimando el hombro y protegiendo y defendiendo a nuestra gente. Pero en otros temas donde eran así un poquito, pues a lo mejor no es la palabra correcta, pero bueno, más superficiales, pues sí que nos íbamos informando de uno a otro y decíamos: oye, ¿te quieres venir? Por ejemplo, me acuerdo de una visita que hice a una empresa ¿qué era? La empresa creo que hacía carteles y en tela y cosas así, vinilos y esas cosas, y se habían reciclado para hacer ropa de hospital y mascarillas. Ellos sobre todo hacían ropa de hospital, si no recuerdo mal. Bueno, pues ese tema salió pues casi de casualidad, buscando por internet o por Twitter, viendo unas cosas, y alguien pues había puesto: mi empresa, fijaros qué curioso que estamos haciendo batas de hospital ahora. Y entonces, pues, un fotógrafo cogió, llamó, mandó un mensaje: oye, esto que estáis haciendo me parece interesante para mi medio de comunicación. ¿Os importa que vayamos un día? No, podéis veniros. Y entonces nos íbamos pasando los temas, pues eso, unos a otros,
y a lo mejor íbamos 3 o 4 fotógrafos a una información, porque es que no había literalmente información y la gente tenía que seguir pagando las facturas, así que básicamente nos ayudamos como pudimos. De todos los amigos que he tenido, tú el único. Aparte de eso, pues hubo muchísimas jornadas de guardias en las residencias, por ejemplo, porque sabíamos que las residencias estaban empezando a desinfectar y, como os conté en el capítulo anterior, nosotros teníamos contactos con distintos mandos del Ejército de Tierra y de la UME, que nos iban diciendo dónde iban a ir a desinfectar. Pero la cosa es que la información pues era un poco caótica. Entonces, había días que te decían, oye, la UME va a ir a tal sitio a desinfectar, y cuando llegabas tú, pues o bien no había sido a esa hora, o bien iba a ser 4 horas más tarde, o bien iba a ser otro día, o bien no podías hacer nada porque entraban todos los camiones dentro del recinto que fuera y ya no se veía nada. Entonces hubo muchas jornadas de mucha frustración, de ir a un sitio esperando cubrir una información más o menos interesante y volverte con las manos vacías o casi con las manos vacías. ¿Y ahora qué hacemos? Y también hubo muchas informaciones, iba a decir muy tontas, no exactamente, pero muchas informaciones que en una circunstancia normal no se habrían cubierto. Qué sé yo, desde una floristería que mandaba flores a los enfermos que estaban en el IFEMA y que lo único que podías hacer era un coche descargando ramos de flores en el parking de IFEMA, o qué sé yo, mercados cargando comida o haciendo donaciones para por ejemplo, pues para el propio IFEMA o cosas así. Cosas que, bueno, a lo mejor, no estoy seguro, pero a lo mejor para tele o para texto, pues algo te daban. Pero la verdad es que para foto las pasábamos un poco putas para sacar algo decente. Pues váyatela. Lo que sí que estuvimos haciendo también fueron muchos controles policiales y muchas, como os he dicho antes, muchas guardias. ¿Qué pasaba? Pues que esto ya era pues el tantos de abril, y en abril aguan 1000. ¿Y cuál es el problema? Que cuando llovía no había ningún sitio donde guarecerse. Yo he estado literalmente varios días debajo de puentes, esperando a ver si una información que teníamos ahí a punto de cuajaba del todo, o algo así, porque ahora en una situación normal, o más o menos normal, como estamos viviendo ahora, cuando estás esperando algo, pues te vas a tomar un café o hacer lo que sea. Pero en aquellas circunstancias no había ningún sitio donde ir porque estaba todo cerrado. Entonces, recuerdo una guardia una desinfección que tuve que hacer, creo que fue en Alcalá de Henares, me parece que era, no, en Alcobendas, que ese día diluviaba en Madrid, pero es que en Alcobendas había nevado. Entonces me tuve que ir con mi maravilloso scooterín a Alcobendas, me empapé por el camino y cuando llegué allí estaba nevando, con lo cual hacía un frío terrible. Imaginaros cómo fue mi mañana estando literalmente empapado, pero cuando digo empapado es que de esto que ponías la manga así, o sea, el brazo así, y la chaqueta de la moto chorreaba. Muy mal, para luego encima llegar a una residencia y que te digan que no puedes pasar. Los militares la verdad es que se portaron bastante bien, o sea, porque los militares ellos te decían, sí, por nosotros no hay problema, pases con nosotros, no hay problema. Pero luego lo cierto es que en todos los lados te decían que de pasar, nada. Vaya mierda. Esa falta de noticias mezclada con esa necesidad imperiosa de buscar un sitio donde resguarecerte cuando no tuvieras nada que hacer o cuando estuvieras esperando, derivó en que a mí se me ocurrió hacer un pequeño reportaje
de los sitios donde aún se podía consumir café. Porque, bueno, en esa desesperación mía, en la calle Preciados, encontré un establecimiento de venta de café que también tenía una pequeña cafetera. Y vendía café. Yo me di cuenta de eso cuando un día pasando por ahí vi que había muchísimos policías haciendo cola. Y dije, ¿qué ha pasado aquí? Entonces me acerqué y pregunté, oye, ¿esto qué es? Y dice, nada, estábamos para tomar un café. Y dije, pues oye, me parece un tema... A ver, ahora mismo no lo haría, por supuesto. O sea, quiero decir que es un tema totalmente irrelevante. Pero en aquel momento digo, bueno, me puede parecer curioso sitios donde vendan café. ¡Paren las rotativas! Entonces, les pregunté a los policías, digo, oye, vosotros que estáis de patrulla todo el santo día, ¿dónde se vende café? Y entonces me dijeron, pues aquí, en Atocha también está, la estación de Atocha de tren, también están vendiendo café. Otro policía me dijo que él fue a un hospital y que fuera del hospital también había una cafetería donde vendían café para llevar. Y entonces me busqué 3 o 4 sitios y fui preguntando pues así sobre todo a gente que se movía, policías, sanitarios, conductores de ambulancia, taxistas y tal, y preguntando dónde vendían café. Y no solo para el reportaje, sino pues también para saberlo. Bueno, entonces me hice ese pequeño reportaje de los sitios donde se venden café. Y este reportaje me llevó a un mercado que hay en el centro de Madrid, donde tenían una panadería que te vendía un café de estos de Nespresso y te podías ahí comer unas pastitas porque las hacían ellos. Y en eso que bueno, un día yendo a ese sitio me vino una persona, un señor, y me dijo, yo iba con la cámara colgando, claro, y me dijo, hazme fotos, hazme a mí también fotos. Y digo, ¿y este señor quién será? La situación cambió radicalmente. Me dice, ¿estás saliendo toda la desgracia en la tele? Dice, pero de nosotros no habla nadie. Y yo le dije, ¿me acerqué? O sea, hablé con él, le digo, pero ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué no hablan de ustedes? Me dice, pues nosotros somos los que vivimos en la calle. Dice, y lo que pasa es que la policía lo único que quiere es que no salgamos, nos echa. Y digo, ¿pero se echa a dónde? Y dice, pues nos echa a otro lado, donde no veamos, a una calle más escondida o algo así, porque no estemos en las plazas ni nada. Y me dice, hazme una foto y te lo cuento. Y yo le dije, digo, mire señor, digo, yo le puedo hacer unas fotos y usted me cuenta. Digo, el problema es que si yo necesito una autorización por escrito para hacerle fotos a usted. Y me dice, no hay problema, tú tráeme los papeles y yo te los firmo. Un buen plan. ¿Cuánto empieza? Y dije, venga, vale. La verdad, pensé que iba a ser un poco un vacile, pero me llevé los papeles, o sea, los imprimí en casa y 2 días después me fui a hacer unas fotos. Esta persona se llama Julio y claro, cuando yo fui a verle, le fui a buscar y me dice, hombre, pero ¿has venido? Y digo, claro. Digo, te dije que necesitaba unos papeles, digo, te traigo los papeles, ¿me los firmas y hablamos? El hombre súper majo me lo firmó, me enseñó su DNI, yo comprobé que la firma era auténtica, todo pues para asegurar, para no meter la pata. Y la verdad es que fue otro de los momentos, iba a decir chungos, pero este fue más bien revelador. Porque yo había ya hablado con algún compañero de Los Sin Techo, que alguno había pues hecho algún reportaje sobre todo de cómo la policía les echaba, porque sí que es verdad que lo contaban, que era la policía, lo único que quería es que no salieran en la tele. No la policía, sino alguien le habría dicho a la policía, oye, que esta gente no salga en la tele cuando la tele esté grabando. Así es como estos hijos de puta trabajan un sábado por la noche. Y estuve hablando con Julio largo rato y bueno, me contó su historia, me contó que él no había sido una buena persona, que había cometido muchos errores, que no culpaba a nadie de estar en la calle porque básicamente se lo había ganado, porque había coqueteado con las drogas y en fin.
Y me estuvo contando mucho su historia, me estuvo contando lo bien que se portaba la gente con él, porque la gente decía que los vecinos que no le echaban, que no molestaban, que de hecho le traían ropa, comida. Y bueno, tuvimos una conversación muy interesante, yo la grabé, la redacté un poquito y se la pasé a una compañera redactora para que la diese ahí un pulidito y la publicasen. Y bueno, cuando acabamos de hablar y tal, pues Julio lo único que pedía era un cargador de teléfono, porque él tenía su teléfono móvil y hablaba con su mujer. Su mujer estaba en otra provincia, habían tenido problemas con los hostales donde habían estado, les habían echado, al final se quedaron aislados por el estado de alarma, no podían viajar de una provincia a otra. Y entonces él me pedía un cargador de teléfono. Tenía un teléfono bastante viejo, con un cargador bastante viejo, y me pidió un cargador y digo, pues mira, no tengo este cargador. Y estaban todas las tiendas cerradas, digo, es que no te puedo conseguir un cargador ahora. Bueno, la cuestión es que yo terminé el reportaje, me fui, y a los 2 o 3 días me acordé del cargador, porque a mí se me olvidó, busqué en mi casa y le llevé un cargador. Pero no lo encontré. No estaba en el sitio, en la panadería donde tomaba café él, y no estaba en el sitio donde estaba por las noches, donde tenía sus colchones. De hecho, no había ya colchones, como se lo habían quitado todo. Y dije, bueno, pues volveré. Pasaron ya bastantes días de aquello y volví y no le encontré. Nunca supe que había sido de él. Pregunté por el mercado si alguien le conocía, si alguien sabía que había sido de él, y me dijeron un poco, sí, sabemos quién es y tal, pero hace unos días que desapareció, no sabemos dónde ha ido y qué. Y ese fue el momento de la revelación en lo que me di cuenta que la epidemia, la pandemia, no era solo una pandemia, una enfermedad que mataba gente en las UCI de los hospitales, sino que estaba teniendo unos efectos colaterales a los que no estábamos prestando suficiente atención y que iban a ser muy chungos. A partir de ese momento, iba a decir que le di un enfoque diferente a mi forma de trabajar, no es cierto, sino que amplié mi perspectiva de trabajo, y ya cuando yo buscaba pues algún tipo de información que hacer, no me centraba únicamente en los problemas del coronavirus directamente, en tanto en cuanto a enfermedad, sino todos los problemas que estaban empezando a surgir, que estaban ahí y que el coronavirus los había traído a la superficie. Pero como es un tema también bastante extenso y el que tengo muchas cosas que decir, paramos aquí y lo vemos en el siguiente capítulo, si es que queréis acompañarme. ¡Hasta luego!